con Yeshua, 3 personas que fueron cambiadas, transformadas con tan solo una palabra, una obra del Señor, una palabra del Señor y lo que ellos hicieron respecto a esta palabra. Entonces en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a crecer en el Hijo no, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, entonces vemos aquí algo muy importante, es si creo, tengo vida, ¿cierto? Y aquí nos habla acerca de la vida espiritual. Pero si no creo, algo va a pasar. Hay algo que nos pasa, la ira de Dios está sobre él. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando creemos en él. Así que saltemos a Juan 4 y vamos a leer del 10 al 18. No vamos a leer todo el capítulo porque pues ya conocemos un poco estos pasajes, pero para entrar un poquito en contexto, estamos hablando de la mujer samaritana, amor, de la mujer samaritana, que el Señor se encuentra con ella está en el pozo sacando agua, ¿sí? Y hay un diálogo entre ellos dos, un diálogo que genera un cambio en ella, que genera una restauración en ella. Leamos entonces del 10 al 18. Dice, sí, estamos en Juan 4 y vamos a leer del 10 al 18. Dice, respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yeshua le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Yeshua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta aquí que vemos en la mujer. La mujer tenía un vacío, 5 maridos. ¿Qué estaba tratando de llenar ella? Estaba buscando agua y él le habla del agua, pero él está diciendo lo que usted realmente necesita es el agua de vida eterna, la vida espiritual, ser salvada de verdad, porque ella conocía la ley y todo, pero no conocía al Señor. Y por tanto tenía tantos vacíos como para buscar un hombre, otro hombre, otro hombre, y ninguno había sido suficiente para ella, ¿sí? Pero él le da solamente una palabra y le dice, crea en el agua que yo tengo para darle. Y ella con solamente esto tiene un cambio radical en su vida. Aquí no dice, y dejó a su marido y cambió, no dice eso. Pero sí nos dice que salió corriendo y habló con otras personas y esas personas creyeron. Quiere decir que con la conversación que tuvo, con la palabra que Yeshua le dio, ella creyó y hubo un cambio en su interior, en un cambio de actitud, un cambio en su ser, ¿sí? Tal vez no tuvo que hacer tantas obras para demostrarlo, pero el solo hecho de ir a hablar con los hombres demostró que había un cambio. ¿Cuál fue ese? Tuvo un cambio en su vida, se fue saciada con el Señor, fue llena de identidad y fueron quitados sus temores. ¿Por qué? Porque ella antes se escondía.
Ella antes estaba en una hora donde más personas no estuvieran sacando agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía temor a lo que le fueran a decir, a cómo la fueran a rechazar. Pero después de que ella recibe ese cambio de identidad de parte de Yeshua, ella va y habla con los hombres. Ella no tuvo que esperar a que alguien se le acercara y le hablara y le dijera, venga, conversemos ni nada, sino que ella fue la que cambió. Entonces, en este primer punto, algo que vemos respecto a ese encuentro con el Señor es que mi cambio cambia a otros. Ella no tuvo que esperar a que los demás se acercaran a ella. Ella no tuvo que esperar a que los demás le pidieran perdón, a que los demás le dijeran algo. Ella cambió, por tanto, los demás cambiaron, tanto al punto de ir a buscar al Señor y decirle, quiero conocer más de usted. ¿Sí? Vamos del el mismo capítulo 4, vamos a leer del 39 al 40. A ver, que estoy, sí, del 39, es que aquí, sí, está brincando en el versículo que no era. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Miren lo tremendo es, ella recibió la palabra del Señor, tuvo el encuentro con el Señor, y ella fue y contó, y ellos creyeron, tuvieron una fe, ¿cierto? Pero luego, ¿qué hicieron? Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Yeshua, el Mesías. Bien, entonces vemos aquí un primer cambio que me parece a mí hermoso. Voy a quitar esto. Bien, qué pena. Entonces, vemos una sola cosa, una acción que generó un cambio en ella, que generó un cambio en otros, que se fue haciendo como una cadena y se agrandó. En una sola persona se generó una serie de cambios que hizo que muchas otras personas creyeran. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. Y vamos a ver cómo el Señor sana al hijo de un oficial del rey. Y entonces vamos al capítulo 4, versículo 43. Y leemos hasta el 54. Dice, 2 días después ¿de qué? De haberse encontrado con la samaritana. Salió de allí y fue a Galilea, porque Yeshua mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Yeshua otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Yeshua había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Yeshua le dijo,
si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yeshua le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Yeshua le dijo y se fue. Remarque ese versículo 50 en su cabeza. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Yeshua cuando fue de Judea a Galilea. Bien, entonces vamos a ver aquí un hombre que pega o que se hace una caminada muy larga porque escucha que hay un hombre que hace sanidades, ¿cierto? Y llega ya con la esperanza de traérselo a la casa. Y se encuentra con que el Señor le dice, ya váyase de vuelta que su hijo está sano. ¿Qué puede pasar por la cabeza de una persona que está esperando algo y se encuentra con otra cosa? Que hace una caminada larga con una esperanza y se encuentra con que el Señor le dice, tranquilo, devuélvase, su hijo está sano. Y si vamos a ver más o menos, entre Caná y Capernaum hay aproximadamente 39.3 kilómetros. No era como decir, me voy de aquí al parque y ya, no. Tenían que caminar y la caminata eran aproximadamente entre 3 y 5 días. El hombre recibió solamente una palabra, ve. Le dijo el Señor, toma esta acción, ve. Y encuéntrate con tu hijo, allá lo vas a encontrar sano. ¿Qué puede pasar de una persona que recibe una palabra de fe, pero se demora, digamos lo que se demoró 3 días? Se demoró 3 días en encontrar ese milagro. Muchas veces nosotros recibimos esa palabra de fe y caminamos y tal vez en la mitad del camino se nos acaba la fe. Tal vez en la mitad del camino decimos, no, eso no va a pasar. Y nos devolvemos para otro lado y buscamos otra cosa. Pero este hombre tuvo una fe inicial que fue creer en la palabra, pero con cada paso esa fe fue creciendo, fue incrementándose. Yo me lo imagino a él diciendo, yo voy a llegar y mi hijo va a estar sano porque el Señor lo dijo. Yo voy a llegar y voy a encontrar a mi hijo bien. Y él caminó repitiendo esa palabra, confiando en el Señor, confiando que en algún momento iba a encontrar ese milagro. Pero a veces nosotros nos cansamos en la mitad del camino porque no vemos el milagro tan rápido como quisiéramos o porque no esperábamos la respuesta de parte del Señor. Pero este hombre creyó con tan solo el Señor decir, él no, y lo más tremendo de esto es que ahí no dice, y cayeron rayos y centellas y la tierra tembló y venteó, no nada, el Señor le dijo, váyase. No pasó absolutamente nada, el hombre no tembló, no pasó nada, entre comillas, sobrenatural. Y nosotros a veces queremos venir a la iglesia y que pasen esas cosas. Ay, que venteó, sopló, me ericé. Y si no pasan, entonces el Señor no estuvo con nosotros. Pero sí pasa algo muy grande, y es que el Señor habla. El Señor nos dio su palabra. Y nosotros nos tenemos que ir caminando por la palabra que recibimos. Y tenemos que llenarnos de fe por la palabra que recibimos. Tenemos que caminar en pos de lo que el Señor nos está hablando, de lo que está hablando su palabra.
y ver y entender que el milagro se va a dar en el momento en que Él así lo decida. Pero tenemos que caminar, correr, ir, andar creyendo, no cansarnos. Y el último es el paralítico de Betesda. Vamos a leer, a ver qué pasó con el paralítico de Betesda. Entonces vámonos al capítulo 5. El capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 17. Hago un paréntesis aquí, antes de continuar. Yo a este tema no le puse título, no le tengo título. Pero orando, hablaba con el Señor y entonces les tengo una propuesta. Y es que cada uno le va a colocar título a este mensaje. Así que mientras que escuchan, piensen en cuál título usted le colocaría según como el Señor le esté hablando de manera personal en esta noche. Cada quien le pone su propio título a este texto o a este mensaje. Bien, leamos entonces. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, téngalo en cuenta, 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yeshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Yeshua era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bien, hasta ahí. Entonces, vamos a ver qué encontramos y qué nos dice este pasaje. Primero, tenemos un hombre que lleva 38 años enfermo. 38 años. Que está esperando un milagro, que está esperando un momento específico para él. Lo primero que encontramos es que dice que estaba en el estanque de Betesda. Y Betesda significa casa de bondad. Lo que encontramos también es que dice que habían 5 pórticos en este estanque. Quiere decir que había mucha gente, 5 entradas, 5 espacios para que todo el mundo entrara a este lugar.
Lo otro que nos dice es que de tiempo en tiempo se movían las aguas. Bajaba un ángel y se movían las aguas. Y el Strong nos dice en el 25:40 que la palabra que hay allí descrita de tiempo en tiempo es kairos, ¿sí? Que es el tiempo del Señor. No eran horas, no eran días, no eran años. Era el tiempo que el Señor determinaba que era el momento de moverse las aguas. ¿Bien? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que no sabían en qué momento se podían mover las aguas, que había que estar allí pendientes, que en el momento en que se movieran esas aguas solamente una persona podía ser sana. Ahora, imagínense en cuántas personas, ciegos, cojos, paralíticos, enfermos estaban allí. Y este hombre dice que estaba en un lecho, o sea, estaba como en una cama, en una silla o en algo, mientras tanto, que no podía moverse tan fácilmente, dice que sí se movía, porque dice, mientras que yo llego, ya alguien más se cayó, se metió al estanque. Entonces él estaba durante 38 años yendo y viniendo al estanque, mirando allí ese estanque, a qué momento se movía, con una esperanza puesta en que alguien se apiadara de él, lo levantara y lo metiera en el estanque, porque él no podía, no alcanzaba. 38 años con una esperanza, 38 años con un sueño, 38 años mirando una sola cosa, quiero este milagro. Y dice que en la casa de bondad, uno esperaría que hubieran personas, ¿cierto? Que en esos 38 años ya lo hubieran levantado y lo hubieran metido allá en la casa de bondad. Pero parece que no se veía eso en ese tiempo. Y el Señor lo sana y vienen los otros y le caen al Señor porque lo sanó en tiempo de Shabbat. Le empezaron a perseguir por esto. Ajá. Bien, y entonces, ¿qué vemos? El Señor entra y hay cantidad de enfermos allí, pero entra por una sola persona. Una sola persona que encontró el Kairos de Dios. Fue el momento para él. Y lo mejor de todo, no esperó, no tuvo que ver que las aguas se movieran, porque las aguas se movieron para él en ese momento, porque Yeshua entró y lo vio a él. Fue el Kairos de Dios para él. Fue el momento en que el Señor lo vio y le dijo, hoy es el día de sanidad y de salvación para esta persona. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestras vidas fue el Kairos de Dios. Yo a veces digo, uy, yo hubiera querido haber conocido del Señor desde pequeñita. Qué rico hubiera sido, me hubiera evitado tantas cosas. Pero creo que en el momento en que yo lo conocí fue el Kairos de Dios. Él dijo, ya estás lista. Ya viviste muchas cosas, es el momento de que conozcas. Y para cada uno de nosotros llegó ese momento. Y él a este hombre le dice solamente, levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí, claro, llevo 38 años esperando esto. No, ay, sí. Ah, bien. Y entonces él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hizo él? Dijo, no, Señor, espere, ¿cómo así? Si yo no sé caminar, si yo no puedo caminar, si no hay quien me meta allá. No, él se levantó. De una, se levantó, tomó fe. Él no tuvo que esperar tampoco a que se movieran las aguas, a que soplara el viento, a que temblara, a que pasara algo sobrenatural. No, él creyó, se levantó y en ese mismo instante en que él tomó la acción, recibió el milagro. Recibió el milagro y tomó el lecho donde estaba postrado durante tantos años y salió caminando con su lecho.
¿Sí? Así que desde que el momento en que nosotros recibimos salvación, hay cosas que llegan a nuestras vidas. Y en estos 3 ejemplos vemos estas 3 cosas. Nuestros vacíos son llenados. Cuando yo recibo la salvación del Señor, cuando yo conozco al Señor, cambia algo en mí. Y vemos cómo en estas personas fue algo que fue pasando, fue gradual, como en el oficial que fue caminando y fue recibiendo. Mis vacíos empiezan a llenarse y yo empiezo a dejar ciertas cosas que ya no me satisfacen, porque es que esa agua de vida eterna entró en mí y yo ya no necesito otras cosas. Y cada vez que camino en pos de esto, que la estudio y que la creo, me voy llenando de esa fuente de vida eterna y van saliendo esas cosas con las que antes nos llenábamos. Nuestra salvación o nuestra relación más bien con el Señor es gradual. Cada paso nos alimenta, cada paso nos transforma y cada paso nos llena de Él. Y se va evidenciando ese cambio. Lo segundo, recibimos un milagro. Pudo haber sido muy grande, pudo haber sido muy pequeño o tal vez ni siquiera te hayas dado cuenta, pero recibimos un milagro desde que conocimos al Señor. El más grande, la vida eterna. Pero recibimos cada uno de nosotros un milagro. Y si hacen memoria, alguna cosa ha hecho el Señor con nosotros desde que conocimos. Yo puedo contar cantidad de milagros, grandes, pequeños, imperceptibles, pero que puedo contarlos. Y puedo decirle al Señor, cada milagro hizo que yo caminara un paso más en fe y que yo creyera para el siguiente milagro que iba a ser más grande, más poderoso, más hermoso de parte del Señor en mi vida. El milagro que recibió este hombre es: no te quedes postrado. Y nosotros cuando conocemos del Señor tenemos que coger eso que nos tenía postrados, eso que nos tenía paralizados y hacerlo a un lado, tirarlo o llevarlo y decirle, mire, esto me tenía paralizado, pero ya no más. Porque hay cosas que no nos dejan caminar, que no nos dejan creer, que no nos dejan, que nos tienen paralíticos. Pero nosotros tenemos que coger en fe y levantarnos, creer que el Señor ya lo dijo, que puede ser posible y levantarnos y creer y caminar. ¿Sí? Una de las cosas que el Señor o que la palabra nos dice hoy es: camina, da un paso, da otro paso, no te quedes quieto, no te paralices, no te llenes de pereza, no te llenes de temor. Camina en pos de esa palabra y vamos a ver el resultado. Yo no sé cómo estamos como iglesia en estos momentos, si estamos caminando en fe o si nos hemos acomodado a lo que nos han impuesto, a quedarnos detrás de una pantalla porque es que no podemos reunirnos con tanta gente, a de pronto estar ocultos, tapados, con miedo. Y nos fuimos acomodando y acomodando porque eso era lo que ellos querían. Pero lo que el Señor nos dice es: coja ese lecho, coja esa silla, coja esa camilla, coja eso que lo ató a usted durante 2 años que llevamos de pandemia y levántese y camine y crea en la palabra del Señor y crea en lo que yo le he dicho. Levantémonos como iglesia porque ya somos salvos
porque ya conocemos del Señor, porque ya recibimos su palabra y es hora de caminar en pos de los milagros de Él y no de estar atemorizados y no de estar con miedo creyendo que nos vamos a morir por un virus. Si nos morimos, es el Señor el que lo decide. Si nos morimos, nos vamos con el Señor, pues dormimos en el Señor. Pero ¿por qué llenarnos de miedo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nos estamos quedando detrás de una pantalla? Yo sé que hay unos que no pueden venir acá. Pero ¿qué pasa con aquellos que se están quedando detrás de una pantalla? ¿Qué pasa con esto? ¿El Señor no ha hablado? ¿O el Señor ha hablado, pero nosotros seguimos en la camilla, esperando que alguien más haga algo por nosotros? Lo que nos muestra aquí esta palabra es que ninguno de ellos tuvieron que esperar a que alguien hiciera algo por ellos. La samaritana no esperó a que los demás fueran y le hablaran. El hombre no esperó a que le llevaran el hijo, que el Señor fuera hasta allá. Él caminó. Y el hombre paralítico, él mismo se levantó. Nadie fue y lo llevó al estanque. No podemos esperar que nos levanten, que nos carguen, que nos lleven, que nos empujen, que nos digan, ay, mire, pobrecito, venga, por favor. No, estos tiempos son tiempos diferentes en que el Señor nos habla y nosotros obedecemos. En que el Señor nos dice, caminen, crean, y nosotros decimos, sí, Señor. Así que eso es todo por hoy. Así que bueno, entonces después de haber recibido esta palabra, ¿qué título le